Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Hoy vamos con nuestro episodio número 41. Sí que hemos hecho... sí que hemos hecho ya varios episodios y estoy contento por eso porque al fin de cuentas de este y otros mundos nació con el fin de que sea un espacio sin tanta edición y que yo me pueda dar libertades teológicas de diferentes maneras para poder hablar libremente. Así que bienvenidos a este episodio número 41 de Este y Otros Mundos. Hemos retomado recientemente. No pude grabar la semana pasada el episodio por diferentes situaciones. Para quienes están al tanto del podcast saben que estoy tomando decisiones frente a temas laborales y espero para el otro año poder tomar la mejor decisión acerca de qué decisiones debería tomar y en qué aspectos debería tomarlas debido a que pues tanto trabajo también no está bien, ¿verdad? O sea, no, no es bueno tener tanto trabajo y creo que a veces pienso precisamente en lo que Salomón escribía acerca de perseguir las riquezas, que es como perseguir literalmente al viento y no llegar a ningún lado. Entre más riquezas se persiguen, más deudas hay, más complicaciones hay. Así que estoy estos días pensando en eso, quizás saque un episodio acerca de eso, pero bueno, por ahora no es el tema. Hoy vamos a hablar sobre este interesante nombre llamado, hoy le llamamos a este episodio Cerebro de Dinosaurio. Este nombre me pareció muy lindo y les voy a contar por qué, así que eh, antes de empezar, rápidamente decirte que también me encuentras en YouTube como Opinión y Pensamiento, que estamos subiendo los podcasts a Spotify primero y luego los estamos subiendo a YouTube para que la gente de YouTube lo pueda ver, aquellos que pues, no tienen acceso a Spotify. Contarte rápidamente que en mis canales de Capitán vamos a estar el 22 de diciembre lanzando una canción nueva llamada Mi Redención en folk acústico con violines y piano muy interesante. No, la esencia del rock sigue ahí y va a seguir ahí por buen rato, pero este tema en específico de Mi Redención es un tema bien interesante y de hecho sacando este tema a la luz estaba pensando en sacar una serie aquí en De Este y Otros Mundos sobre canciones que yo haya escrito, el contexto y el mensaje de esas canciones. Así que bueno, no sé, quizás y si lo haga, quizás no. Pero ya tengo otra serie muy interesante también, así que lo que hay es material para sacar. Así que bueno, nada, siempre puedes apoyar dejando tu like, seguir, compartir el podcast, el episodio con alguien más, escucharlo en tu trabajo, de camino a tu escuela, siempre se agradece eso. Bueno, vámonos de lleno con el episodio. Voy a empezar a leer antes que nada. Voy a empezar a leer el pasaje en el cual nos vamos a basar y está en Romanos 15, solo los primeros dos versos. Los voy a leer en Reina Valera porque los estuve leyendo en Nueva Traducción Viviente y en Nueva Versión Internacional. Suenan bien, me gusta, pero en Reina Valera está más chévere. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15, verso 1 y 2. Bueno, ¿por qué cerebros de dinosaurios? Bueno, hace unos días con mis nueras y ya hace varios... mis cuñadas. No, yo no tengo todavía nueras, tengo cuñadas. Las puse a ver una película que me fascina sobre discapacidad, sobre amistad, sobre perseverancia, sobre esperanza, una gran cantidad de cosas bien interesantes. Y la película se llama The Mighty, El Maravilloso. Es una película de 1999, 1998, si mal no estoy. Y cuenta la historia de un chico
que tiene problemas de aprendizaje, que no puede leer bien y que encuentra a un chico con discapacidad que tiene problemas de discapacidad física, pero es muy inteligente y este chico le enseña a leer al chico grande. Pero cuando lo conoce le dice una de las palabras que me pareció muy interesante acerca de cómo es él. Lo describía como cerebro de dinosaurio. ¿Y por qué cerebro de dinosaurio? Bueno, te doy unos datos rápidos sobre los dinosaurios. Algunos dinosaurios, por ejemplo, sabemos que caminaban en dos patas y otros en cuatro patas, ¿sí? Otros tantos podían caminar de ambas formas, digamos, erguirse de cierta forma y después caminar en cuatro patas. Los primeros fósiles de los dinosaurios fueron encontrados a principio del siglo XIX, son muy recientes. La palabra dinosaurio, qué interesante, viene del griego deinos, que significa terrible, y saurus, que significa lagartija. Curiosamente, los pájaros actuales evolucionaron de los dinosaurios y actualmente se sabe que de hecho gran parte de los dinosaurios tenían no escamas, sino plumas. Bueno, de hecho como una mezcla entre escamas y plumas. Por lo que alguno de los antepasados más cercanos que tenemos, algunos de ellos, es la gallina. Sí, eso suena chistoso, pero es una realidad científica que sabemos hasta el día de hoy, que los dinosaurios en general tenían más plumas que escamas. Los pájaros actuales precisamente se cree que evolucionaron de los dinosaurios. Actualmente se piensa que es posible que los dinosaurios hayan tenido muchas plumas, más de lo que hasta el día de hoy creemos y no sabemos mucho todavía acerca de ello. De hecho, el documental, la última parte del documental que se llama Mundo Jurásico, Mundo Prehistórico de Apple TV, habla de los dinosaurios en este sentido, de su emplumado. De hecho, sabemos también que el T-Rex, por ejemplo, era un muy buen nadador. ¿Quién iba a pensar que el tiranosaurio Rex iba a ser un buen nadador? Se cree que los dinosaurios se extinguieron debido a la caída de un meteorito en un territorio de México y aunque tenían plumas, sabemos que los dinosaurios eran reptiles. Esos son algunos datos bien interesantes de los dinosaurios, porque hace 240 millones de años aparecieron en nuestra historia y reinaron en la historia del planeta más de 150 millones de años. Una completa brutalidad. Son la especie que quizás ha vivido, reinado y dominado la faz de la Tierra por más tiempo. Ahora, te voy a dar rápidamente algunos datos del cerebro de los dinosaurios, porque eran muy pequeños. Los dinosaurios siendo los animales más grandes que han pisado la Tierra, aunque nosotros tenemos la ballena azul, que es el mamífero más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Si bien ese es el mamífero más grande de la historia de la humanidad, la era de los dinosaurios era de gigantes, de titanes, por lo que era interesante descubrir que aunque sus cuerpos eran muy grandes, sus cerebros eran muy pequeños a comparación con su cuerpo, ¿sí? En comparación con su masa muscular. Los cerebros, por ejemplo, de los herbívoros, como los saurópodos, eran globosos y cortos, mientras que los de los carnívoros eran más alargados. El cerebro, por ejemplo, del tiranosaurio Rex pesaba un tercio de kilogramo, y tenía alrededor de 3.300 millones de neuronas corticales, similar al del babuino del día de hoy. Ahora, para comparación, el cerebro del ser humano tiene más de 20.000 millones de neuronas, mientras que el T-Rex tiene 3.300 millones. O sea, date, date, date una idea del episodio que estoy hablando. Y es que los seres humanos, si bien somos más pequeños que los dinosaurios, tenemos un cerebro mayormente compuesto por mayor cantidad de neuronas. Y a mayor cantidad de neuronas, mayor contacto entre unas y otras, mayor sinapsis, mayor neurogénesis, mayor dinamismo neuronal y por ende mayor dinamismo mental. El cerebro, por ejemplo, del anquilosaurio pesaba 26.5 gramos, lo que era menos de la mitad de lo que se esperaba para un animal de 3 metros. El D-Long tenía un flóculo grande, que es la parte del cerebro que se vincula al oído interno y ayuda con el equilibrio y la agilidad. Los cerebros de los dinosaurios estaban dentro de cabezas huecas, llenas de grandes sacos de aire que aligeraban el cráneo.
El troodón, por ejemplo, formosus, el troodón formosus, vuelvo y repito, es considerado uno de los dinosaurios no avianos más inteligentes. Qué interesante. Sin embargo, pues obviamente algunos estudios han concluido que las estimaciones del número de neuronas de los dinosaurios no son un indicador que podamos usar precisamente para hablar de qué tan inteligentes son. Por ejemplo, hoy sabemos que gran parte de los dinosaurios tenían un instinto paternal y maternal y protector muy, muy interesante debido a que varios de ellos fueron encontrados muertos al lado de sus crías. Pero evidentemente no es completamente... Eh, no es un dato que nos pueda decir mucho. Por lo que, ¿qué tiene que ver Romanos capítulo 15 con datos curiosos acerca de los dinosaurios? Bueno, a mí me gustan los dinosaurios, pero si bien no es un capítulo para hablar de dinosaurios, el episodio se dice cerebro de dinosaurio porque nadie va a negar que ha encontrado alguna vez en su camino de fe o algún amigo que parece que tiene el cerebro de un dinosaurio. O sea, para decirlo más feo, que tu cerebro chiquito. O sea, como que tu cerebro es más pequeño y por ser pequeño parece no ser intelectualmente bueno o mentalmente ágil o de pensamiento crítico. O sea, eres un tonto. Sí, o sea, no le iba a poner al episodio número 41, eres un tonto o hermanos tontos, porque tampoco esa es la idea. Por eso cuando vi la película, cuando decía cerebro de dinosaurio, me gustó mucho, porque así hay muchos hermanos en la fe. Hay muchos que a diferencia de quizás de nosotros, y ahorita voy a dar un giro a esto porque yo no me salgo de esa cochada, ya se van a dar cuenta, parece que tenemos cerebro de dinosaurio en un sentido en el que somos tontos. Qué curioso que en gran parte de los evangelios Jesús, para transmitirle a los discípulos y a quienes le escuchaban sus mensajes, tenía que usar parábolas, perdón, ya lo spoileé. Y lo interesante del nombre parábolas es que alguna vez mi papá tenía una serie de predicaciones que se llamaba Parábolas. Aquí en Colombia, para quienes no saben, eh, tenemos un dicho y que versa como: usted sí es mucha bola, usted es una bola, o sea, usted es un tonto, usted se hace tonto, una bola, ¿sí? Como tonto, como que agarra a rodar y no para, a menos que encuentre un tope o algo así. Aquí en Colombia decimos eso, entonces para bolas es como parábolas, como esto es para tontos, o sea, para gente que no entiende. Ahora, entiendo que teológicamente, pues eso es incorrecto, pero entiéndase en el sentido de que en efecto Jesús hablaba para personas que no podían tener conceptos muy claros acerca de lo que él estaba hablando y por eso tenía que usar recursos como las parábolas, las historias, los recursos lingüísticos y narrativos para transmitir un mensaje. Y aún así no le entendían. Tanto así que llegó Jesús en algún momento y dijo, tengo que terminar de hablar de parábolas, de usar las parábolas y empezar a hablarles de lleno, mis queridos, ¿sí? Porque ya tienen que aprender como lo que tienen que aprender. Todos tenemos esos amigos y hermanos que son o que tienen cerebro de dinosaurio, un cerebro pequeño, un cerebro que es que no se corresponde a su densidad corporal, a su densidad ósea, a su tamaño. Y no físicamente, entiéndase la metáfora. O sea, acusamos a las personas de que parece que su cerebro no es o no funciona como debería funcionar. O sea, son unas bolas todas, todos. En la iglesia yo generalmente digo, hey, cabezón, cabezón, ¿sí? Como cabezón, cabezón. O sea, tienes una cabeza muy grande y un cerebro muy pequeño. Alíñalos, por favor. Por eso decimos cerebro de dinosaurio. Por eso, en Romanos capítulo 15, y yo leyendo, porque terminé de leer el libro de Romanos, me pareció muy bonito como Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ok, aquellos que tenemos cerebros de humanos debemos soportar las flaquezas de los débiles que tienen cerebros de dinosaurio o que parecen tener cerebros de dinosaurio.
porque no debemos agradarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Cada uno de nosotros, los que tenemos cerebros de hombres, agrade a su prójimo con cerebro de dinosaurio en lo que es bueno, para edificación. Evidentemente lo parafraseé a mi modo, le metí cerebro de dinosaurio y cerebro de hombre, para que entendamos el punto del episodio. ¿Sí? Creo que tú puedes pensar en alguien que tengas o que conozcas muy cercano a ti, que es así, o sea, que parece tener un cerebro de dinosaurio, que parece ser muy tonto, muy caído del zarzo. Otra manera de Colombia decirle a alguien que es como tonto. Cuidado, no con discapacidad, eso no tiene nada que ver acá, sino una persona que en todas sus capacidades y no las usa, ¿sí? Que, que no puede usar su cerebro de ciertas formas. Y esto pasa mucho, pasa mucho. Si bien Jesús nunca dijo que teníamos cerebro de dinosaurio, a Jesús algo le estresaba era que la gente no le entendiera. Y creo que a nosotros nos estresa también tener a esas personas que no entienden muchas veces. A mí me pasa mucho en apologética, porque pues igual y a mí me pasó, pero algunas veces cuando yo me bajaba o me bajé de el tema de, cuando me bajé de la tarima, algunas veces muchos hermanos me abordaban diciéndome, hermano Joan, pues su predicación muy linda, muy bonita, pero uh, no entendí. Y no entendí porque no quiera, porque yo traje un cuaderno y todo, pero es que usted usa términos muy filosóficos, decían algunos. Usted usa mucho la psicología. Otros me decían que eso no se podía hacer porque las vanas filosofías los llevan a uno a la maldad y bueno, un poco de cosas, la letra, la verdad mata y así sucesivamente. Y yo durante un tiempo como que me lo guardaba y decía, ¿será que sí? Y venía otro hermano distinto y me decía lo mismo, y otro hermano venía distinto y me lo decía. Y yo cada vez traté de resumir más, o sea, quiero hablar de la presencia de Dios, ¿sí? Pero, pero, ¿cómo hablo de la presencia de Dios? ¿Cómo hablo de Dios? ¿Cómo hablo de la esencia de Dios? ¿Cómo hablo de la omnipotencia de Dios? ¿Cómo hablo de la seidad de Dios? Entonces empecé a resumir en predicaciones los conceptos, lo que más pude, aún a sabiendas de que iba a sacrificar gran parte del contenido de los temas. Eso era un problema, pero lo hice. Y aún así los hermanos no me entendían. Y no me entendían y se daba para mucha confusión. Eh, Se daba para mucha confusión, para mucha dificultad. Eh, se daba para muchas cosas, ¿sí? Eh, Hasta que un día en una reunión como que un almuerzo, me di cuenta de que por más que yo intentara simplificar ciertos conceptos, no se iba a entender. Y si se llegaba a entender, se entendería de una manera empobrecedora. O sea, el concepto se iba a entender mal, muy mal, a tal punto de que se iba a sacrificar en gran medida lo que yo estaba diciendo. Durante un tiempo como que yo me sentía como tan, ¿cómo decirlo? Me sentía como fracasado en esa parte, como que no sabía qué más hacer para que la gente entendiera lo que le estaba diciendo, que no les estaba metiendo filosofías huecas, sino que de hecho estaba tratando de hablarles, por ejemplo, de la omnipotencia de Dios, como sería más correcto entenderla, o la omnipresencia, o la atemporalidad divina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más yo simplificaba eso, igual y menos en la gente entendía. Entonces llegó un punto en que leyendo la Biblia me di cuenta que habían conceptos que yo ya no podía simplificar. O sea, los conceptos son lo que son. Y hay que entenderlos como hay que entenderlos. Ya no había cómo hacerlo. Hay que usar recursos filosóficos, metafísicos, teológicos, apologéticos, y hasta psicológicos para explicar puntos tan importantes. ¿Cómo explicas la Trinidad sin hacer filosofía? ¿Cómo explicas la deidad sin hacer algo de teología natural? ¿Cómo haces para explicar la existencia de Dios sin recurrir a la lógica?
Es muy difícil simplificar las cosas. Y por simplificar las cosas es que tenemos cristianos con cerebros de dinosaurios, ¿sí? Y eso a mí me abrió la mente. Dije, no es mi responsabilidad. O sea, yo debo transmitir el conocimiento tal y como lo he aprendido y la gente debe mirar qué hace con él. Porque yo ya no puedo hacer más. Yo he hecho de todo. Tomaba los conceptos y los desmenuzaba a tal punto de que era lo más sencillo, pero lo más sencillo no generalmente es lo correcto. Ahora, esa era mi posición. Pero también entendí que ellos, o sea, porque es fácil decir, ellos son cerebros de dinosaurio. También entendí que yo era un cerebro de dinosaurio. Porque no es el tema en conocimientos, sino en ser débil o no en la fe. Y yo sí que he sido débil en la fe y por lo tanto entro al grupo de los saurópodos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 7 y el 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Eso infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Qué interesante. Es que yo podría decir quién o no es un cerebro de dinosaurio, pero Dios, en su infinita misericordia, me ha permitido acercarme a Él de tal modo que puedo ser yo. Y sigo siendo muy tonto para muchas cosas. Para muchas cosas. Recuerdo que el año pasado, a finales de año, terminé una serie de conferencias en una iglesia en Bogotá. Y al finalizar en la iglesia todo el mundo se había ido y me quedé solo con el pastor. Y empezamos a hablar de muchas cosas antes de irme. Es un pastor que yo quiero mucho, que yo amo mucho. De hecho ya no está pastoreando en Bogotá, está pastoreando en otro lugar de Colombia. Eh, y estábamos hablando y llegamos a un punto de las finanzas. ¿Se acuerdan de lo que les empecé a decir sobre tomar decisiones? Bueno, eso está muy similar a eso. Las finanzas y las preocupaciones que venían en el futuro. Y yo básicamente manifestaba y decía, para mí es difícil, o sea, sé que Dios existe, todo lo que dije en la conferencia es verdad, es cierto. No hay sea que alguien me esté escuchando de la conferencia y me diga, oh no, se nos cayó este man, ¿ahora qué hacemos? No, sigue siendo cierto, pero esta razón que o mínimo que yo fortalecía mucho, se ha visto fuertemente confrontada por la emoción, ¿sí? Por el tener que esperar, o sea, por más que yo sepa que Dios existe, por razones, lógica, filosofía, teología, todo eso, hay una parte del corazón que está trabajando muy duro, o sea, yo sé en mi mente porque Dios permite que haya escasez, pero mi corazón a veces no lo quiere entender. Y en esa parte de la fe era que hablábamos con él y hablábamos de lo difícil que es creer en lo que dice la Biblia. Ok, Dios multiplicó los panes y los peces. ¿Será que puede hacer eso conmigo? Dios calmó la tormenta. ¿Será que puede hacer eso conmigo? Dios sanó a un leproso. Dios puede hacer eso conmigo. O sea, realmente creo, Joan, que Dios puede hacer eso conmigo. Y en temas de fe creo que soy un saurópodo, un tiranosaurio rex. Soy un cerebro de dinosaurio. Soy un tonto. Y saber que no puedo ser sabio en mi propia opinión, que no puedo fortalecerme en mi propia opinión, actualmente me ha dado mucho descanso. De verdad, eh, es algo que me alegra decir. Por eso cuando empecé el podcast, de pronto más de uno dice, oiga, yo soy un cerebro de dinosaurio porque no entiendo apologética, pero esto va más allá. Espiritualmente también lo podemos aplicar. Casi que todos somos cerebros de dinosaurio en algo. Y es en escuchar y entender la voz. Y no solo entender, sino aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque Dios permite que me caiga la enfermedad a mí si yo todos los días voy a la iglesia. Bueno, cerebro de dinosaurio, empieza a aprender. ¿Por qué Dios permite esto? Cerebro de dinosaurio, eres un cerebro de dinosaurio, aprende. ¿Por qué Dios hace esto o lo otro? Cerebro de dinosaurio, aprende, aprende. Eso
eso ayudaría mucho a que todos nosotros cambiáramos la manera en que vemos la vida. Pero en efecto, también cambia de manera increíble la manera en que nos acercamos a Dios con completa humildad. Si te das cuenta, yo empecé hablando de ellos, ¿cierto? Porque el pasaje empieza diciendo, nosotros los que somos fuertes en la fe, yo decía, sí, yo soy fuerte en la fe, yo sé de apologética, yo sé de teología, yo sé de Biblia, yo sé de dogmática, yo sé de doctrina. Pero con estos temas de la fe, en estos particulares, yo decía, no sé nada de la fe. No sé nada de la fe. ¿Sí? Cuando la fe se ve visitada por la incertidumbre, cuando la fe se ve visitada por la zozobra, por el peligro, por el riesgo, soy un cerebro de dinosaurio. No hay otra. Y necesito someterme a Dios. Y necesito someterme a Dios. Así que creo que todos somos cerebros de dinosaurio al final de cuentas, como en la película. Todos somos cerebros de dinosaurio, pero aún así, siendo un cerebro de dinosaurio, siendo tal como somos, tontos, burdos, poco conocedores de la fe, poco creyentes a veces, aún siendo cristianos, aún así Dios quiere usar eso, quiere perfeccionar eso. No hacernos más tontos, digo, perfeccionarse en nuestra debilidad. Y es ahí donde crecemos. Entonces, cuando Pablo dice, nosotros los fuertes en la fe ayudemos a los que son débiles, creo que nosotros los fuertes en la fe hay que evaluar es en qué parte de la fe. Yo soy fuerte en la fe en esto, pero no soy tan fuerte en lo otro y necesito que me ayuden. Y necesito que me respalden y necesito que oren por mí. Yo no soy autosuficiente. Cuando yo pienso que soy autosuficiente en mi fe, cuando me las sé todas, cuando puedo solo, pues me vuelvo como un dinosaurio. Sí. Así es, no más. Me vuelvo como un cerebro de un dinosaurio que puedo destruir todo a mi paso y ya está. Puedo ser hosco con mi cuerpo y ya está. Puedo matar, comer, reproducirme y morir y ya está. Sí, me vuelvo como un dinosaurio. Y ese punto de la película, que los invito a ver, de Mighty, el maravilloso, es una película bien linda porque da un giro interesante y cómo este chico con cerebro de dinosaurio aprende no solo a leer, sino aprende a imaginar. Y aprende por su amigo, la persona que tenía una discapacidad. Ahí es donde me quiero centrar un poquito. Y ahí es donde quiero concluir. Creo que muchas veces de lo inesperado o de los cerebros de dinosaurio como nosotros, debemos aprender de aquellos que tienen limitaciones. Sí. Oye, yo soy un cerebro de dinosaurio en la fe para creer que Dios me va a proveer un trabajo, o que Dios va a proveer un milagro para mi familia, o que si aunque no lo hiciera como lo entiendo, ¿verdad? Yo soy malo en eso. Sé las razones intelectuales por las cuales podría hacerlo, pero soy malo creyendo en eso. Pero mira, allá está la persona limitada, la que no sabe tanto de Biblia, la que no va a todos los cursos. Pero ¿qué me aconseja esa persona? ¿Qué tiene para mí? A partir de sus limitaciones, ¿qué tiene que enseñarme? ¿Mm? Por eso, en términos de fe, creo que todos somos cerebros de dinosaurio. En muchas cosas, en muchas cosas. No las sabemos todas, no hay nadie que pueda saberlas todas. No hay nadie que pueda saberlas todas. Pero lo importante es que estos cerebros de dinosaurio nos sometamos a Jesús y digamos a nosotros mismos, oye, Jesús, mira, usa esto, usa mi mente, como sea que tú quieras usarla, y transfórmala en algo mejor, porque yo no puedo, en mis fuerzas no puedo. Y ya está. Ese es el episodio número 41, cerebros de dinosaurio. Mi querido, si eres un cerebro de dinosaurio, no te desanimes. En tu iglesia, en tus estudios de apologética, en tu oración, en tu búsqueda, en tu perseverancia,
en tu trabajo. Es que yo no sé de mi trabajo, voy a renunciar. No renuncies. Aprende, esfuérzate, hazlo. Yo he conocido mucha gente en mis trabajos, en mis diferentes trabajos, que son personas que me decían al principio, no, Joan, yo no puedo con ese trabajo porque yo no sé hacer eso. Y se dan la oportunidad de aprender y se vuelven indispensables para nosotros. ¿Quién creía que ese cerebro de dinosaurio se iba a volver indispensable para nosotros? Sí, cerebro de dinosaurios, cerebro de dinosaurios. Necesitamos cerebros de dinosaurios con corazones grandes, con corazones que se entreguen por completo. Ahí no interesa si tienes o no un cerebro de dinosaurio. Ahí lo que interesa es el corazón, que es lo que tienes. Así que no te desanimes con tu vida, con tu trabajo, con tu casa, con tus hijos, con lo que estás haciendo. Seguramente Dios va a hacer algo en tu vida. Quizás el cerebro de dinosaurio se quede, pero el corazón progrese. A Jesús honra, chicos. Este fue el episodio de esta semana. Si te gustó, ya sabes, suscríbete a YouTube. Si lo estás escuchando por Spotify, por favor, compártelo con alguien más, con tus amigos, con tus líderes, con tus compañeros, no sé, con quien tú quieras. Síguenos en Spotify, síguenos en YouTube, sígueme en Instagram, en Facebook. Estoy ahí compartiendo una gran cantidad de información, compartiendo noticias. Únete también al canal de WhatsApp de Opinión y Pensamiento, que aparece en algunos de los videos de YouTube, el enlace para que puedas ingresar. Y si no, pues igual y escríbeme en mis redes sociales y te paso el enlace para que estés al tanto de cada una de las noticias y del contenido que vamos sacando de este y otros mundos. Chicos, muchas gracias por escucharme. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima.